estudiando en Apocalipsis capítulo 12 y vamos a continuar acá. Y vamos a proceder a leer el capítulo entero. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, al fin de devorar al hijo tan pronto como naciese. Y a ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a continuar donde habíamos comentado ayer, y es que dice Apocalipsis 12:10: entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que entonces, cuando Satanás ya es lanzado del cielo, eso lo que indica es que el universo entero ya detectó, eh, fue desenmascarado Satanás. Lo desenmascaró Cristo con venir al mundo a salvar a la humanidad. Y lo desenmascara cuando por amor viene a morir por nosotros. Eso es una demostración de amor con la cual Satanás no contaba. Pero también cuando en esa muerte es Satanás el que se involucra para moverla, para que ocurra. Así que el amor de Cristo y la gestión de Satanás contra Cristo, esas 2 herramientas operaron para que Satanás fuera desenmascarado y se le retirara la simpatía en el universo. Eso involucra que fue sacado. Por eso el versículo dice que entonces se oyó una voz que decía: ahora, o sea, cuando lo lanzan afuera, ha venido la salvación, el poder de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Indica que Cristo
su autoridad estaba en entredicho, era nebulosa, porque Satanás tenía mucho poder e influencias. Pero ahora ya quedó definido, ya la influencia de Satanás ya quedó desenmascarada. Así que ya no hay confusión en el universo, y Satanás, que estaba allí en el cielo, que tenía acceso al cielo, pues ya no lo tiene más. Así que entonces ahora quedó definida la autoridad de Cristo. Y hay un dato que dice el versículo 11, que dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Ahí no traté cuáles son los dos ingredientes para que Satanás haya sido vencido. Dice, ellos le han vencido. ¿Quiénes? Pues le han vencido los beneficiarios de la muerte de Cristo, los moradores de la tierra. ¿Ve? Le han vencido, ¿qué cosa? Dice dos ingredientes. La sangre del Cordero, esa es la parte que Dios pone en favor de la humanidad. ¿Qué parte ponen ellos? Dice, la palabra del testimonio de ellos, menospreciando su vida hasta la muerte. Si usted nota que entonces en el plan de salvación no podemos descuidar estos dos elementos. Habrá mucha gente que simpatiza, que va a enfatizar infinitamente por todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y todo lo que digan es verdad. Y es poco. Cristo hizo mucho más. Lo único que no cubrirán, no incluirán la responsabilidad humana en la salvación. Y eso será una trampa a donde demasiada gente va a quedar enredada. Estarán enfatizando de todo lo que Dios hizo. Gloria a Dios, aleluya, porque Dios ha hecho cosas terribles. Pero Satanás, siempre que da un pastel, esconde siempre un puñal, pero lo pone debajo, porque Satanás no da la cara, tiene que ser todo oculto. Y Satanás, para trabajar, tiene que trabajar engalanando. Tiene que dar lo que se llama la copa envenenada. Indica que te da una copa, porque simplemente tiene que ofrecer algo. Como es engañando, no puede dar la cara, no puede enseñar el cuchillo, tiene que cubrirlo con un pastel, porque así es el engaño. Entonces el engaño de Satanás va a ser cubierto con la gracia, cubierto con la sangre, con toda la obra y el sacrificio de Cristo hizo. Te dirá, pero ¿cómo puede engañar al mundo con esa bendición, con esa verdad? Bueno, tiene que usar algo bonito, algo pues que sea verdad para engañar. ¿Y cuál es el engaño? El engaño es que no va a incluir la respuesta humana en el proyecto de salvación. Ese es el último engaño. O sea, la gracia, y bueno, ¿y tú cómo tú respondes? ¿Qué parte tú, cómo tú respondes a la gracia? ¿Hay alguna respuesta tuya? Esa la va a ocultar. ¿Para qué? Porque la gracia de Cristo, sin la respuesta humana, simplemente es la obra de Satanás, el engaño de Satanás. Es aquello de que somos salvos por gracia. Ya no somos, no tenemos compromiso. Ya nosotros no cumplimos con nada. O sea, nosotros no tenemos que cumplir. La gracia simplemente se encarga de todo. Ese es el engaño de Satanás. ¿Ve? Aquí dice que ellos le derrotan por la sangre del Cordero. Y el otro ingrediente es la palabra del testimonio de ellos, menospreciando su vida hasta la muerte. Ese es el ingrediente. La sangre del Cordero es la parte de Dios, lo que Dios obró. Pero si Dios me salva sin consultarme, sin que yo tenga nada que ver, sin que yo me entere del proyecto, si Dios lo hizo todo y yo no, ni me invitaron, porque Él me salvó sin que yo lo sepa. Eso es el engaño del diablo. El ser humano se le ha hecho con libre albedrío, con libertad, con voluntad. Y la razón es para que Dios obre con él
pero es en pactos. O sea, o sea, es un pacto, tiene que hacer cada individuo un pacto con Dios. ¿Ve? O sea, el ser humano para ser salvo tiene, y la Biblia lo dice en todos lados, ¿cuál era el mensaje de Cristo cuando Cristo vino acá al mundo? Llamando a que lo siguieran. ¿Por qué Cristo llama a que lo sigan? Le dijo a los discípulos, venid en pos de mí. ¿Ve? Y por todo lado era siguiendo, siguiendo, que lo sigan. ¿Por qué el llamado? Porque simplemente hay una obra que el ser humano tiene que hacer en la salvación. ¿Cuál es? Que tiene que envolverse. Hay una respuesta humana. La Biblia lo dice. Hay que abandonar el mal. Hay una diligencia. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dice, procurad vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra en vosotros el querer como el hacer con su buena voluntad. Pero si es Dios el que obra el querer y el hacer, ¿por qué tengo yo que ponerme a temblar? Sí, así es, que Dios hace todo, pero no lo opera si no te ve interesado. Si tú no pides la oración, la única función de la oración, la única función de la oración. Usted ve cómo la Biblia es oración toda. Los salmos son oración. Cristo orando. Se pide orar sin cesar. ¿Para qué? Es eso de que lo ha hecho con voluntad, con libertad, y te va a respetar tu libertad y Dios va a obrar si le pides. Ese pedir, esa es que eres tú el que tiene que diligenciar tu salvación. Que Dios no te va a salvar si tú te quedas dormido. O sea, tiene que levantarte, tiene que dedicarte y vivir una vida de intento, una vida buscándola. Buscar vuestra salvación con temor y temblor. O sea, Dios no obra en ti si tú no te lanzas toda tu vida detrás de ella, abandonando el mar y orando. La oración es para que tú pidas. ¿Eh? Qué dijo el Señor a través de Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. O sea, la salvación, lo que yo voy a hacer contigo, tú tienes que lanzarte en diligencia. O sea, en la lucha del cristiano. ¿Gana usted con eso la salvación? No. Sino que Dios, si no hace las cosas y hay una iniciativa suya, una diligencia, un interés, entonces lo está tratando como una mascota. Los animales no han hecho nada para que Dios en ellos haga todo. El hombre no va a ser tratado como mascota. El hombre tiene que tener voluntad y tiene que operar decisiones, cada segundo decisiones, para que cuando entre en el reino de los cielos, usted esté allí y usted haya testificado que usted lo buscó, que usted se interesó, que usted no llegó allí sin consultarlo, sin su voluntad. Porque usted no es un animal, usted no es una mascota que no se la consulta. Entonces, ¿qué es lo que pone aquí? Dice, vence por medio de la sangre del cordero. Esa es la parte que Dios hace, ya murió por nosotros. Dice, la palabra del testimonio de ellos, que ellos tienen que entregar su vida hasta la muerte. Hay dos maneras de entregar la vida hasta la muerte. Una es todos los millones de mártires que ha habido, que por Cristo ellos no se quedaron durmiendo debajo del puente. No funciona así, sino en una batalla, en una lucha testificando. Y testimonio es la entrega, la diligencia. Y lo mataron por eso. Ah, qué bien. Esteban lo apedrearon por testificar. Pablo lo decapitaron por testificar. Eso está perfecto. ¿Por qué? Porque allí hay gente que se involucró, gente que tomó en serio, gente que se lanzó, gente que hizo del Evangelio de salvación, hizo una dinámica de la vida. ¿Cuál es la otra manera de morir, de entregar su vida hasta la muerte, como dice aquí? Dice aquí, menospreciando su vida hasta la muerte. Otros que mueren en su cama. Eso duran más tiempo, menospreciando su vida hasta la muerte. Indica que si usted muere de 80, 90, 100 años, que usted tiene que pasar ese tiempo en dinámica, testificando.
y usted muere de muerte natural en su cama, en testimonio, luchando, evangelizando, trabajando, glorificando a Dios con la vida. Ese envolvimiento, eso es imprescindible. Así que, ¿qué hace ellos? Ellos testificaron. No hay salvación sin testimonio. Hablar, predicar, la actividad, la dinámica. ¿Ve? Así entonces dice Apocalipsis 12:12, por lo cual hay grado cielo y lo que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Ve? Y dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Persiguió a la mujer. Y a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila. Se tiene que indagar cuál es la gran águila. La gran águila, si usted busca en símbolos, es el símbolo del Imperio Romano. Y si usted sigue indagando en la historia, va a encontrar que es los símbolos de los Estados Unidos. Por lo tanto, la nación americana fue fundada por la iglesia. La persona que vino de Europa y de Inglaterra aquí, que vinieron y dijeron, nos vamos para allá a fundar una nación cristiana, fue la iglesia. Antes de 1620, cuando vinieron los padres peregrinos, así se les llama a los padres peregrinos, se llama padres porque es la iglesia de allá huyendo por la persecución, que en ese tiempo descubrieron esta nueva tierra y ellos vienen. Aquí venía mucha gente de allá antes. Venía a comprar pieles y a buscar madera. Pero el primer grupo que dice nos vamos. O sea, no es que vamos allá, sino que nos vamos. Definitivamente es una nación que va a nacer. Nosotros vamos a quedarnos, a plantar una nación. ¿Ve? Esa nación que se funda acá, su símbolo es el águila. Se la trajeron de Roma. Si le dieron las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. Así que tuvieron una parte del desierto, anoche lo vimos allí en Europa, pero en 1620 se le acabó allí la tierra donde está, y entonces vuela aquí. Y aquí fundan a América. La primera nación protestante, fundada sobre el protestantismo. ¿Ve? Con símbolo del águila. ¿Ve? ¿Dónde? En el desierto. ¿Cuánto tiempo duraba ese desierto? 1798. ¿Qué pasó allí? Se acabó el desierto porque se acabó el perseguidor. En 1798 la iglesia romana es liquidada, eliminada. Sufre una herida de muerte. Ya se acabó la persecución. ¿Ve? Pero dice Apocalipsis 12:15, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Y recuerde que agua en Daniel y Apocalipsis es pueblo, muchedumbre, naciones y lengua. Cuando ese grupo vino a plantarse aquí, entonces ellos crearon las condiciones de orden y de todo en Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra son los estados que están de Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Maine, Vermont, New Hampshire. Y ellos se establecieron, comenzaron en Massachusetts. ¿Ve? Y organizaron y comenzaron a venir más protestantes. Recuerde bien que toda Europa, excepto Italia, España y Portugal, se hicieron protestantes con la reforma de Lutero. Estamos hablando aquí 1620. ¿Ve? Y la reforma protestante comenzó en 1517. Estamos hablando 100 años. 1517, póngale 3 años más, 1520. Están viniendo 1620 aquí. 100 años después de la reforma. La reforma ha crecido en cantidad en toda Europa. Y cuando corrió la noticia de que ahora viene un grupo que dijo que vienen a plantar un país, se regó la noticia en Europa y comenzaron a venir protestantes. Y en poquitos años, aquí había mucha gente, con el fin ya de que esta era una nación ya nueva.
¿Ve? Una nación que fundaban con principio protestante bíblico. Pero cuando la serpiente vio que la mujer huyó al desierto nuevo, lo que hoy llamamos América, allí se le agotó la tierra, se le terminó a dónde huir. Aquí había mucha, mucha. ¿Ve? Los Estados Unidos, eh, 8 millones de kilómetros cuadrados, tienen 9 millones de kilómetros cuadrados. Mucha tierra, mucha tierra. Así que entonces ella dice aquí que dice, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que la arrastrara. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la iglesia romana miró que ese grupo de protestantes en esa tierra nueva que han descubierto viene para plantarse y llega la noticia de una nación que está organizando protestantes, dice, esto es una amenaza terrible. Esto va a ser terrible, que se levante una nación protestante. Simplemente tenemos que, ¿qué cosa? Que mandar mucha de nuestra gente para allá. Y comenzaron entonces a mandar, ya había yo hablado de eso, a mandar entonces italianos. Recuerde que fue Italia la que, una de las que no se había hecho protestante. Y también de Irlanda, de Irlanda. Así que se comenzaron a llenarla de irlandeses, que son católicos, y a llenarla de italianos católicos, y ellos, los italianos, establecieron la mafia. A los italianos se les asignó que ellos vinieran a establecer aquí el crimen organizado, la Cosa Nostra. Todo lo que era fraudes, juegos ilegales. Y ellos llenaron a toda esa región que era que se había desarrollado en juegos ilegales, juegos de toda clase de juegos ilegales y de drogas, porque se le encomendó a todos esos mafiosos que ellos inundaran de vicio, de corrupción y prostitución, y todos esos mafiosos grandes, la Cosa Nostra, Lucky Luciano, la familia Genovese y todos esos grandes mafiosos de ahí, esa gente, todo su dinero era para dárselo a la iglesia. Todo lo que era de droga, vicio, atraco, crímenes, robo al Estado, corrupción, robo de propiedades, robo de documentos, todo eso para la iglesia, y se hizo de riquezas fabulosas en las uniones laborales, allí controlándola toda y cobrando trillones de cuota a los trabajadores. Todo eso pasó. Ese es el agua que la serpiente echó detrás de la mujer, dice, para ahogarla. Dice el versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca. Indica que la tierra, lo que fundaron primero fueron, la visión que ellos tenían de establecerse era en solamente Nueva Inglaterra, con los estados que le dije, de Connecticut, New Hampshire, Rhode Island, Massachusetts, solo eso. Pero cuando se establecieron allí, tuvieron apetito de seguir entonces expandiéndose porque había tierra, no había límite. Así que se expandieron entonces de ahí en adelante para Ohio y para Pensilvania. De ahí siguieron creciendo y creciendo y se establecieron allí hasta Washington, D.C., esos lugares. Pero de allí en adelante la tierra siguió creciendo porque ellos tuvieron visión y entonces le quitaron a México un 60% de su territorio y llegaron hasta el Pacífico en California. O sea, tuvieron visión de ello crecer y entonces se expandieron, y por eso la iglesia no fue ahogada, porque hubo tierra donde se estableciera la gente que no era católica, hubo terreno para todo el mundo. Ok. Entonces dice el versículo 17, 12, 17. Entonces el dragón, recuerde bien que cada vez que hay un entonces, ese es un abrevio de tiempo. Lo que está diciendo es que como no funcionó una cosa, o porque hizo una cosa, entonces ahora viene esto.
Mire lo que dice, grábese esto. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra, pero no contra la mujer, sino contra el resto de la descendencia de ella. El resto, o sea, de un segmento de la mujer, fue a quien le hizo guerra. Le hizo guerra a la mujer, recuerde, le hizo guerra a la mujer. Fue la mujer la que salió huyendo al desierto. Pero llegó el momento en el cual el dragón alcanzó a la mujer. Escuche bien eso, ya lo hemos estudiado. La iglesia cristiana que fundaron Cristo y Pablo, esa iglesia simplemente es la que a través de Constantino, cuando Constantino dio el decreto de Milán, a donde ya la iglesia no había más persecución y puesta a nivel de todas las religiones que habían, y con oportunidad para que se expandiera, la iglesia aprovechó y fue la apostasía. La iglesia simplemente olvidó los principios y entonces se llenó de riqueza, de recursos, de poder, de ascenso en la tierra. Así que entonces la iglesia, ella misma, la iglesia cristiana, llegó el momento en el cual pusieron un líder llamado el Papa, que era un líder religioso, porque había un emperador. Pero cuando hubo un papa que vio que el emperador lo destronaron, él era ambicioso y tenía ambiciones terrenales. Se dejó corromper. Entonces buscó poder político. Y esa tentación que Cristo le presentó, que Satanás le presentó a Cristo en el desierto, que dice que lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorare. Cristo lo rechazó. Pero cuando se lo presentó a la iglesia, entonces la iglesia aceptó. Y entonces ahí el dragón persiguió a la mujer y la atrapó. Cuando atrapó a la mujer, que ella entonces ya se entregó en sus manos, ella, la iglesia, se convirtió entonces en la gran ramera. Y después que surgió la gran ramera, entonces, esto quiero que se lo graben bien. Satanás se asustó cuando vino la Reforma Protestante, porque entonces allí ya rompieron con la Iglesia Católica y ya ahí entonces quitaron el celibato, ya los ministros se casaban, quitaron las imágenes, quitaron, y lo que se usa es la Biblia. Y eso puso a Satanás muy nervioso. Así que entonces emprendió otra batalla, otra persecución contra los protestantes. Y ocurre que también los corrompió. Y el protestantismo simplemente en los Estados Unidos, que es la nación protestante, son los poderes que sostienen el poder político. El gobierno de los Estados Unidos, el gobierno es una teocracia. Son los grupos cristianos protestantes. Ellos son los que ponen al gobierno y lo quitan y lo apoyan. O sea, ellos simplemente, la iglesia protestante de los Estados Unidos es la que tiene el poder. Y cada vez que la iglesia se asienta en el poder, se corrompe. Solamente un segmento de la mujer se le escapó. Y el dragón intentará esa tercera conquista. Primero conquistó a la iglesia y la convirtió en Roma. Persigue a la iglesia, entonces a la protestante, y la convierte en el falso profeta. Y ahora, en los planes de la tercera conquista, de ver si conquista a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y usted nota que la iglesia pues se está tratando hasta acá con género femenino. En género femenino, la mujer. Género femenino, sexo femenino, la mujer. Se está usando el símbolo de mujer para representar a la iglesia, a los creyentes que siguen al Señor, a los creyentes.
al pueblo de Dios, que se está tratando con el género femenino. Pero aquí en Apocalipsis 12, 17, aquí cambió todo. Porque aquí todo lo femenino se convirtió en rameras. Y aquí comienza a dar un giro para entonces llamarle en género masculino. Y por eso que usted ve que aquí dice los. Y el dragón se era contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. No dice las o la, como si fuera pues una mujer también. Prefirieron ya cambiarle el género y le llaman varones de aquí en adelante, hasta más adelante, para poderlo distinguir. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Le hemos dicho que los judíos guardan los mandamientos de Dios, pero no tienen el testimonio de Jesucristo. Y las iglesias cristianas, protestantes, pentecostales, ellos tienen el testimonio de Jesucristo, pero no tienen los mandamientos de Dios. ¿Ves? Porque Satanás trabaja solo con extremos. Satanás no quiere que la verdad desaparezca. Igual que los pescadores, una persona va a pescar, no quiere que la comida del pez desaparezca. Porque si le tira el anzuelo pelado, él no lo va a morder. Necesita comida de pescado, comida de pez, para entonces ponérsela al anzuelo. Por lo tanto, entonces, envolver a los judíos, ve, con los requisitos que ellos hacían. Bueno, vino el Mesías a salvarlo, y ellos no entendieron entonces la obra del Salvador del mundo. Ahora Satanás entrampa y le dice aquello, solo salvo solamente por gracia. Tú no tienes que hacer ninguna actividad, porque si haces alguna actividad, van a decir que entonces por obra. Así que tú te acuestas a dormir, tú te olvidas de eso, que allá en la cruz del Calvario, allá arreglaron, y cuando sea hora, ellos te avisan cuando ya tú puedes irte al cielo. Tu vida, tú no tienes, no te preocupes por ella. Pero los mandamientos de Dios, simplemente, eso están en toda la Biblia y es la regla de conducta. Y sin conducta, no hay cristianismo bíblico. Conducta. Y no es cualquier actividad o práctica u obra la que es mala. Mala es la práctica y la obra que Dios dijo. Dios los 10 mandamientos donde dice cuáles son 10 prácticas que Él dice que son pecados. Esos son lo único que es pecado. ¿Ve? Entonces el mandato divino es, Cristo te limpia de tu pecado. Pero tú tienes que arrepentirte. Y si no te arrepientes de tu pecado, Dios no obra, porque si te salva sin que te arrepientas, no está respetando qué tú quieres con Dios. Los mandamientos de Dios son puestos para que tú determines qué tú quieres con Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia de la gente que busca al Señor? Dice que abandona la vida de pecado. Le llaman, se convirtió. ¿Sabe cómo se ve eso? Que abandonó las cosas que hacía antes. ¿Cuáles son esas cosas que hacía antes? Hay muchas cosas que se hacen, pero las que son malas, las únicas que son malas en la Biblia, es la que Dios señaló. Lo que dicen los 10 mandamientos. Entonces no se salva a nadie por los 10 mandamientos, se salva por la sangre de Cristo, pero Dios no te salva sin tu respuesta, sin una responsabilidad tuya, sin una actitud que tú tienes que tener, que es la de arrepentirte. Sin arrepentimiento nadie verá al Señor. Así que entonces tenemos que ver eso, que aquí los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces Apocalipsis capítulo 13, vamos a leerlo, que dice Juan que él se paró sobre la arena del mar. Él está repitiendo lo que hizo Daniel en Daniel capítulo 7. Por lo tanto, sabemos que lo que él va a ver acá es lo mismo que Daniel vio allá. Lo único que tiene, pues, algunas
diferencia porque fue en épocas diferentes. Recibió alguna modificación. Me paré sobre la nada del mar. Recuerde que mar o agua en Daniel Apocalipsis son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Son lugares poblados, naciones. Así que es de las naciones que se ve salir esto. Salir esto, que las bestias son gobernantes. ¿Ve? Me paré sobre la del mar y vi subir del mar una bestia. Pero Daniel vio 4 bestias. Y la bestia que vio Daniel, las 4, incluían la de Juan. ¿Por qué? Porque a Daniel se le enseñaron los 4 imperios mundiales. Babilonia, Medo, Persia, Grecia y Roma son 4 y él vio 4 bestias. Por lo tanto, cuando Juan ve bestia, tiene que ser la misma que Daniel vio, por lo menos una, porque, repito, la que Daniel vio estaba incluida Roma y Juan está viendo la bestia de Roma. Recuerde que bestia es gobernante, el emperador, el gobernante, el que la gobierna. Así que vio que subía una bestia del mar, ¿ve? Y la bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Anoche vimos un dragón, tenía la misma característica de este, solamente que la señal era en el cielo y que era rojo, el dragón, pero tenía 7 cabezas y 10 cuernos y que tenía la diadema sobre las cabezas. Aquí está viendo del mar subir y lo que ve subir del mar es idéntico. Lo que ve subir del mar no dice qué color tiene, pero sí dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y que tiene también diademas. Lo único que aquí dice que las diademas están sobre sus cuernos. La noche se lo expliqué que esto lo íbamos a ver. ¿Por qué cosa? Porque está viendo el Imperio Romano en una etapa allí en el 12, cuando el Imperio Romano estaba en el tiempo que intentó matar a Cristo. Ahí no existía el papado. ¿Ve? Así que la corona estaba sobre la bestia. Cuando está viéndolo en el 13, ya aquí ahora, ya los reyes han surgido y tienen su corona. Ya se ha desmembrado Europa. Ya han surgido, como decía Daniel, que iba del reino a salir 10 reyes. Y aquí están. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Mire lo que le dio a esta bestia. ¿Cómo sabemos que esta bestia es la misma de Juan, de Daniel? Por lo que le mencioné. Porque si Daniel vio las 4 bestias, incluyendo la de Roma, y Juan está viendo la bestia de Roma, pues ya es claro que está viendo lo mismo, que los dos vieron lo mismo. ¿Ve? Lo único que Daniel vio, la bestia por separado, y Juan está viendo solo una, lo entendemos, porque cuando Daniel vio su bestia, las naciones, los imperios, recién comenzaban. Él estaba viviendo en el tiempo del primero. Cuando Juan está mirando, pasaron 3 ya. Él está en el cuarto, en el último. Por lo tanto, Daniel vio 4 bestias y Juan ve una. Ya, porque es solamente que falta una. Ahora, ¿qué pasa con esta bestia? Que esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Por qué tantas cabezas? Eso nos dice a nosotros y podemos preguntarle al texto también. Él nos da más datos. Dice, la bestia que era semejante a un leopardo. Me está hablando de Daniel 7. Daniel vio 4 bestias y una era leopardo, que era la segunda. Y dice, los pies de oso. La tercera bestia de Daniel leopardo. La segunda era oso. Dice, y su boca como boca de león. La primera que Daniel vio. Entonces nos dice que en realidad la bestia, todas ellas se acumularon en la última. ¿Ve? Y dice aquí, y el dragón, que ya sabemos que es Satanás, le dio su poder, trono y gran autoridad a esa bestia. Si la bestia es el gobernante, el gobernante del imperio, y estamos hablando del imperio romano, ¿ve? Y el Papa tomó el dominio, antes tenía solamente la iglesia, pero ahora toma el dominio político también, está diciendo que él es el gobernante romano, que él es la bestia. Ahora esa bestia, ¿quién le da poder y autoridad? Dice el dragón. Le dio sus tronos
El dragón le dio el trono, ¿ve? Porque el trono que el Papa tiene, no se lo dio Dios. Recuerde bien lo que le mencioné con respecto al título del Papa, que él reclama ser el sumo pontífice. Cuando usted a alguien le dice que el Papa es el sumo pontífice, recuerde lo que le digo, no se lo refute, no le discuta. Esa es la verdad, eso es lo que él es. El problema es que hay algunas personas que creen que cuando el Papa reclama ser sumo pontífice, alguna gente no ha leído su Biblia y cree que le está reclamando alguna posición bíblica. Le están confundiendo el sumo sacerdote con sumo pontífice. No tiene nada que ver con eso. Los sumos sacerdotes eran hebreos y eran sacerdotes. Pontífice no es sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? La palabra sacerdote, recuerde, es un gentilicio. Gentilicio es el título que se le da a alguien por la nacionalidad o por la profesión. Eso es gentilicio. Una persona trabaja en madera, entonces le ponen un título y le dicen carpintero, ¿ve? O ebanista. Si trabaja en hierro le llaman herrero. Ese es un título. Si es de Alemania le llaman alemán. Entonces por nacionalidad o profesión, que se le da un título. ¿Ve? El título sacerdote viene de sacrificar. La gente que hacía sacrificios, los sacerdotes hacían sacrificios de animales. El que hacía sacrificio, su título es sacerdote. Por no decir sacrificador, entonces le pusieron sacerdote. El Papa nunca ha reclamado el ser sacrificador, sacerdote. Él reclama ser pontífice. Así que es cosa diferente. ¿De dónde sale el título de pontífice, la profesión de pontífice, la posición de pontífice? No de la Biblia. Sale, estudia la historia del Imperio Romano. En el Imperio Romano era que tenían la posición, había un funcionario que él era sumo pontífice. En el tiempo, cuando estaba gobernando el general Julio César, en el 47 a.C., que lo asesinaron, lo mataron, general Julio César, lo mataron en el año 47 a.C., era porque él estaba reclamando el tener dominio político del imperio y también reclamando el asumir la posición de sumo sacerdote, de sumo pontífice. Nunca sacerdote, allí no ha habido eso nunca, sino pontífice. El sumo pontífice, eso viene de Pérgamo y de allí pasó al Imperio Romano y venía de Babilonia ese cargo, de esa posición, sumo pontífice. Así que Lépido era el sumo pontífice en el Imperio Romano en el tiempo de general Julio César. Y de en adelante, Claudio, emperador Claudio, Calígula, Vespasiano, Diocleciano, esos emperadores ellos reclamaron el título también de sumo pontífice, que es un reclamo imperial de Roma pagana, que no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Ve? Así que entonces dice aquí que dice aquí que el dragón le dio su trono, poder y gran autoridad. ¿Quién es el dragón? Pues hay dos dragones. Está el dragón Satanás y está un dragón en la tierra. El que vimos anoche en Apocalipsis capítulo 12, ese dragón tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Indica que hay un dragón formado por gobernantes, porque esas cabezas son de gobernantes. ¿Y cómo se le llama al animal que vimos anoche? Dragón. Ahí no estaba hablando de Satanás, aunque lo personificaba. Estaba hablando del Imperio Romano. Recuerde que allí dice que quería matar al niño a través de Herodes. Así que ese dragón, el Imperio Romano, ese fue el que le dio el trono al papado. Y es de allí también que se hereda el cargo, la función de, escuche bien esto, rango de
sumo pontífice. Dice así: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero la herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Así que entonces la bestia recibió una herida de muerte. Eso ocurrió cuando en la Revolución Francesa, 1798, el papado quedó debilitado por la reforma protestante. Recuerde usted que por casi 1000 años nadie lo cuestionó, porque el que lo cuestionó lo mataron, lo asesinaron, que lo quemaron. Pero ahora con Lutero no pudieron matar a tanta gente, aunque mataron muchos, y pues se le fue de las manos el control. Y como fuego en rastrojo se hizo protestante, y pues esto implica una derrota total para el papado. Así que ya estaba debilitado. Así que Napoleón Bonaparte envió al general Berthier, lo arrestó y sacaron a Pío VI. En 1798 lo arrestaron. Eso no era pensable antes, pero sí lo hicieron. Y no solo eso, pero lo sacaron del Vaticano, lo llevaron a Aviñón, Francia. Y no solo eso, sino que no regresó y murió en el exilio. Y Napoleón Bonaparte decretó la eliminación, finiquitar la religión de la iglesia. Y se le confiscaron todo, las propiedades y todo. Y quedó allí pues sin poder. Eso se llamó herida de muerte. Ok, pero dice, fue sanada de esa herida. ¿Cómo fue sanada de esa herida? Fue sanada porque hubo, escuche bien eso, apostasía de parte de la iglesia protestante cristiana. Y es que cuando se levantó, se fundó la gran nación norteamericana protestante, ella le tendió la mano al papado, y el papado entonces se apoderó de ella. Ya no pudo seguir trabajando como iglesia católica debido a que quedó tan desacreditada que ella perdió todo su apoyo, y ya la gente no cree en ella para poder en forma directa. Por lo tanto, ella consiguió reclutar a la iglesia, a la nación americana, para que la nación americana simplemente sea su títere y sea la que opere sus proyectos ya desde ahora hasta el fin. Por lo tanto, toda la profecía del dominio papal hasta el fin, recuerde que hay dos palabras, dos términos. Uno de ellos es globalización y el otro es nuevo orden mundial. Ese es el proyecto que tiene ahora los mentores del papado, que son los jesuitas. Los jesuitas son un ejército que Ignacio de Loyola, en el tiempo de la Reforma Protestante, organizó. Loyola era un militar español y en una guerra le rompieron una pierna, así que tuvo que irse del ejército, pero se fue con la estrategia militar y organizó un ejército y se le llamó la Armada o Ejército, pero en aquel tiempo a las armadas, los ejércitos le llamaban compañía. Hoy una compañía es una empresa. En aquel tiempo no existía eso. Una compañía se le llamaba un ejército. Y él fundó la Compañía de Jesús, así le llama. Él era un tipo de Saulo de Tarso, un guerrero contra Dios, envuelto sin escrúpulo para matar. Lo único que a Saulo de Tarso fue derribado, cayó al suelo, le habló el Espíritu, y él entonces miró lo que había, y conocemos la historia, cómo se convirtió. Pero Ignacio de Loyola no ha tenido esa experiencia, y cree que matar y matar y matar y matar, esa es lo que Dios le ha encomendado. Entonces los jesuitas, ellos son los que piensan el mundo, los que se organizan. Y ellos pues infiltraron a los Estados Unidos y lo han puesto bajo control totalmente, como un títere, para que Estados Unidos ejecute todo su proyecto de controlar el mundo. Y ellos, a través del romanismo,
desde Roma. Ellos tienen la habilidad de ellos ocupar todos los estamentos de la sociedad. Hace como unos 15 años, como 10 años, ellos se reunieron en Santo Domingo, República Dominicana, en un congreso mundial de organización para tirar un proyecto. Y esos proyectos, el Papa lo bautiza y le pone un nombre. Le llaman bulas, o tiene otro nombre, y es un decreto, una ley firmada, un proyecto firmado. El proyecto en latín se llama Gentium Lumen, que en español significa la luz de las naciones. Así se llama ese proyecto. El proyecto allí, lo que ellos planificaron y tiraron, el plan es de ellos infiltrar y reclutar todos los medios de comunicación masiva para ellos manipularlo. Y así están los medios que solamente responden a los intereses de ellos, nada más. Esos medios, ellos fabrican a los presidentes y esos medios destruyen a los presidentes que no están de acuerdo con ellos. Y de allí lo manipulan a la humanidad. Y cuando usted ve la noticia, esa noticia es un pretexto de traerle noticias que no tienen ningún peso para mantenerlo a usted con un alboroto y bulla en los oídos, engañándolo de que le están informando lo que se mueve. Y justamente es para ello operar sin que la gente se dé cuenta y ya se bulla alboroto para distraerlo con las noticias que salen. Si usted no sabe oír noticias, entonces usted cree que usted está informado porque oye eso. De eso que está pasando no tiene nada que ver con la realidad, con lo que está pasando por debajo. ¿Ve? Ellos tienen organizaciones que son los que planifican qué va a pasar en el mundo. Hay un grupo que se llama el Club Bilderberg. Ellos se reúnen una vez al año en una ciudad en Suiza que se llama Davos. Allí ellos se reúnen, no permiten prensa ni nada, y es para planificar qué es lo que va a pasar en el mundo. Allí ellos deciden quién va a ser presidente y quién va a triunfar en cualquier proyecto y qué nación se le va a favorecer y qué nación se va a destruir, a arruinar. Y ellos son los que manejan todo. Pues son brazos. El Club Bilderberg está formado por 14 individuos. Ellos trabajan con el 7, 14. Son 14 poderosos, ricos en el mundo, que tienen influencia por causa de su poder económico. Pero ellos también de todo lo que ver con el dinero, que tiene que ver con la banca, tienen que ver con todo lo que es finanzas y tiene que ver con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación simplemente, televisión, teléfono, ¿cómo se llama? Las redes sociales y también la prensa. Eso es de ellos, ellos lo manipulan. En esos periódicos sale solamente lo que ellos quieren que se diga. Todas esas son cosas que hay que entenderlas. Así que entonces dice aquí que una de su cabeza fue herida como el de muerte, pero la herida mortal fue sanada, fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El Vaticano estuvo herido de muerte hasta que vino Juan Pablo II. Cuando vino Juan Pablo II, él le devolvió a la iglesia todo el poder. Quiero que vean este libro, la llave de esta sangre, la llave de esta sangre. Este libro es el documento de Juan Pablo II del nuevo orden mundial, cómo se planificó, y es el documento oficial de la toma del control de la tierra. Aquí está todo. Hay otro libro también, que es este. Este libro se llama American Theocracy. Es el libro donde explica bien los grupos religiosos, que ellos son los que eligen acá a los presidentes y a los congresistas.
Así que eso es importante que usted esté informado de todo. Perdón. Ah, este libro también que se llama aquí, se llama Cold War Babylon, es escrito por un erudito británico de Inglaterra. Él investigó 20 años indagando cómo los jesuitas controlan el mundo y todas las organizaciones secretas masónicas, los Illuminati, y cómo ellos tienen dominio en los Estados Unidos y en el Vaticano. ¿Ve? Así que hay mucha información que usted puede buscar. Así la Iglesia romana ya ella tomando el dominio y el control del mundo, pero no da la cara. Simplemente va a operar así con lo que se llama perfil bajo del Papa. El Papa no aparecer en eventos ni en nada, sino toda allí como que es una institución opaca que simplemente no está ocurriendo en nada, no está pasando nada. Pero los Estados Unidos estará en acción, controlando el mundo, poniendo sanciones y dominando naciones. Y la gente creerá que es los Estados Unidos. Toda la actividad que Estados Unidos está haciendo y que hará de controlar las naciones y las sanciones que pone y que destruye naciones y eleva a otras. Esos son los jesuitas y la Iglesia Católica Romana que lo está haciendo.